Hermanos queridos, bienvenidos para este estudio de la palabra del Señor. Este es el estudio, ¿qué número? 50 de Génesis, 40 de Éxodo y este es el capítulo 4 de Levítico. Significa, es la predicación número 94. Y Dios mediante el día viernes estudiaremos el capítulo 5 que tiene el mismo tema y el domingo, si el Señor lo permite, el capítulo 6. Hoy vamos a estudiar Levítico 4 y el tema es las ofrendas para expiación del pecado. Esa palabra expiación es una palabra muy importante. Entre otras palabras, significa borrar. Las ofrendas para expiación, para que los pecados sean borrados o para que los pecados sean quitados, sean lavados. Esto es el tema, o este es el tema de Levítico 4. En primer lugar, la explicación del proceso para la ofrenda del pecado. Dicen los versos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona, porque como todos tenemos una naturaleza caída y todos pecamos, cuando alguna persona, allí persona implica hombre o mujer, pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no han de hacer, e hiciera alguna de ellas, allí hay 4 tipos de ofrendas que los hombres por sus pecados podían presentar. Y así sus pecados podían ser expiados. Esta palabra expiar significa borrar las culpas. También expiar significa pagar, reparar, redimir, resarcir. Pero borrar. Esta palabra es tan importante que se repite muchas veces. Vean en sus Biblias y vayan marcando si así lo pueden hacer. ¿Cuántas veces se repite en el capítulo 4? Está la palabra expiación en el verso 3, está en el verso 8, ahí está en el verso 14, un becerro por expiación, está en el 20, 2 veces, expiación, en el 21, expiación es por la congregación, en el 24 es expiación, en el 25 la expiación, en el verso 26 la expiación, en el 29 de la expiación, en el 31 al final está así hará el sacerdote expiación, en el 33 está 2 veces y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación. Y el 34 después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación. Y finalmente en el 35 al final está y le hará el sacerdote expiación. ¿Cuántas veces se repite la palabra expiación en el capítulo 4? 15 veces. 15 veces. Ahora en el capítulo 5 está en el 5, 6 y para su expiación. En el 6 también está expiación y expiación 2 veces en el verso 6 y en la primera línea 3 veces la palabra expiación. En el verso 7 también está expiación, en el 8, en el 9, en el 10. También en el capítulo 11 está 2 veces la palabra expiación. En el 12 termina con es expiación. En el 13 expiación.
En el 16 hará expiación. En el 18 aparece 2 veces. Traerá pues el sacerdote para expiación. Y el sacerdote le hará, termina diciendo, expiación por el yerro o pecado que cometió por ignorancia, y será perdonado. En el capítulo 5 se repiten 16 veces la palabra expiación. Y en el 6, que nos toca el día domingo, está en el verso 5, 6:5 al final, en el día de su expiación, en el 6:6, y para expiación, también al final del 6 para la expiación, y en el 7, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón. Eso es expiación, obtener perdón, que los pecados sean quitados, borrados. Y termina el versículo 30 con la palabra expiación. Dice allí al final, para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Entonces, 15 veces en el capítulo 4, y 16 en el 5, y 5 veces en el 6, total 36 veces. Hermanos, esa palabra es importantísima. ¿Saben por qué? Porque Cristo expió mis pecados. Expió. Cristo hizo expiación por usted y por mí. Y ese es el tema más importante de la Biblia. Expiar, es decir, Él murió, Él derramó su sangre, y su sangre me limpia de todo pecado y de toda maldad. Aquí la expiación hecha por los animales, el animal inocente moría por el hombre o mujer culpables. El justo por el injusto. Se hacía expiación. Y ese era un perdón temporal. Pero el perdón que hemos recibido de Cristo es eterno. Él ha perdonado nuestros pecados pasados, los presentes y futuros. Y cuando pecamos, dice Primera de Juan, tenemos que confesar nuestros pecados. Esta palabra, expiar o expiación, es muy importante. Por eso el tema, las ofrendas para expiación del pecado, o las ofrendas que eran ofrecidas para borrar los pecados, para quitar los pecados, para quitar la culpa, para redimir o también para resarcir. En segundo lugar, la ofrenda por el pecado de un sacerdote ungido. Lean ustedes en sus Biblias, capítulo 4, el verso 3. Si el sacerdote ungido, algunos piensan que el sacerdote ungido se refiere únicamente al sumo sacerdote. Hemos estudiado aquí que todos los sacerdotes eran ungidos con aceite por parte del Señor. Tanto el sumo sacerdote como también los hijos de Aarón. Entonces aquí, sacerdote ungido se refiere a cualquiera de ellos. Al sacerdote principal, que era el sumo sacerdote, o a los sacerdotes comunes o los sacerdotes ordinarios que acompañaban al sumo sacerdote. Leamos otra vez el 3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, cualquier pecado, mentir, robar, malos pensamientos, fornicar, blasfemar, ofrecerá a Jehová por su pecado, ¿quién? El sacerdote ungido, que habrá cometido
un becerro sin defecto. ¿Para qué? Para expiación. El becerro era la ofrenda más costosa. Era becerro o buey o novillo o ganado vacuno. Cualquiera de los 4 nombres para el mismo animal inocente. Y el becerro es una figura, una representación del Señor Jesucristo, porque el becerro era el animal que servía. En el becerro se cargaba, ese era el Toyota de ese tiempo. En el becerro también servía para arar, y el becerro también lo usaban para moler el grano, para trillar. Era un siervo, y el siervo, el becerro, no decía no. Y así como Cristo vino para servir y no para ser servido, y aún para dar su vida. El becerro le servía a la familia y el becerro daba su vida por su familia. Entonces el sacerdote tenía que presentar un becerro, y no porque tenía dinero, sino por su lugar de influencia. El becerro era por su alta dignidad, por la alta responsabilidad que tiene. Si hoy tuviéramos que seguir ofreciendo sacrificios y ofrendas, cuando el pastor peca, ¿qué ofrenda debe de entregar? Un becerro, por su responsabilidad, no porque tiene dinero, sino por su gran responsabilidad. Entonces, por su alta responsabilidad, él tenía que presentar como ofrenda un becerro sin defecto para expiación. ¿Y qué es expiar? Para perdonar, para quitar pecados. Dice el verso 4: traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y así se repiten los 4 casos que vamos a estudiar. Y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará. ¿Quién? El sacerdote pecador. Y lo degollará delante de Jehová. ¿Qué implicaba poner la mano? ¿Qué era lo que implicaba? ¿Acaso implicaba que los pecados del sacerdote se pasaban al animal? Lo que significaba es que el animal inocente y el hombre culpable, eso implicaba que el animal inocente moría en lugar del hombre culpable. ¿Y quién es nuestro inocente Salvador? Cristo. Él nunca pecó, Él es inocente, santo, nunca debió morir, pero Él murió por usted, murió por mí. Y ese es el tema del Levítico. Y hermanos, no hay evangelio si no hablamos de este tema, que el inocente Cristo derramó su sangre por mí, el injusto. Yo debía haber muerto, porque la paga del pecado es muerte. Dios debió habernos quitado la vida, pero Él tomó nuestro lugar. Los sacrificios en el Antiguo Testamento son tipos o símbolos de la muerte de Cristo. Y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido, insiste en él, tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. En un estudio anterior vimos también que los sacerdotes, miren ustedes en el capítulo 29 del libro de Éxodo, el capítulo 29, ¿qué número de predicación era aquella? La número 79.
Éxodo 29, dice el verso 19, 19, tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos. ¿Por qué la oreja? Porque cuidadito lo que oímos. ¿Qué estamos oyendo con nuestros oídos? Porque estos oídos pueden estar afinados para escuchar chismes, ¿verdad? Puede que estén oyendo calumnia. ¿Qué cosas están oyendo los oídos? Y también había que santificar las manos. Dice, sobre el dedo pulgar también tenían que poner sangre. El dedo pulgar de las manos derechas de ellos. ¿Por qué? Cuidadito con las manos, lo que tocan. Estas manos pueden tomar un billete ajeno. Entonces las manos tienen que estar santificadas. Los oídos, las manos. Y sobre el dedo pulgar de los pies. Cuidadito con los pies, dice la canción de los niños. ¿Por dónde andan? ¿A dónde van sus pies? Tenían que ser santificados. También, dice, le ponían sangre. Y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Vamos a volver a Levítico, el capítulo 4. Ahora podemos comprender mejor el verso 6 del capítulo 4. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, porque todo el cuerpo, todo tiene que estar santificado. Y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Quiere decir que esa finísima cortina estaba salpicada con sangre. Dice el pastor Carlos Spurgeon en uno de sus comentarios que ya esa cortina estaba teñida de sangre. Tantas ocasiones que iban ahí y salpicaban un poco de sangre. Dice el versículo 7, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar, del incienso, donde el sacerdote presentaba sus oraciones delante de Dios, dando a entender que lo que hacía tenía que hacerlo con una vida limpia. Dice Pedro, 1 Pedro capítulo 3, que si un hombre cristiano no se lleva bien con su mujer, por gusto ora, porque Dios no le escucha la oración. Que el hombre tiene que cuidar y tiene que ser delicado con su esposa y tratarla como abrazo más frágil. Y luego dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Hay hermanos que han dicho, siento que Dios no escucha mi oración. A lo mejor no se está relacionando bien con su esposa. Porque para el hombre hay 2 cosas importantes que Dios le ordena. Dice que la sustente y la cuide a sus mujeres, como Cristo a la iglesia. Y Cristo la llama ahí en 1 de Pedro, capítulo 3, coheredera. Es decir, que la trata como su hermana. Y un hombre no debe maltratar a la hermana de Cristo, coheredera. Y luego dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Y a la mujer también le ordena 2 cosas. ¿Cuáles son? Que cultive un espíritu afable y apacible, porque la tendencia de la mujer es ser irrespetuosa, gritar. Y si la mujer respete a su marido. Entonces, en un hogar donde el hombre sustenta y cuida y la mujer cultiva un espíritu afable y apacible, no hay armonía, sino perfecta armonía. Hay paz. Y el hombre puede orar y Dios le escucha, y la mujer también. Entonces, tenían que entrar a ese lugar con sangre.
Eso a entender, enteramente santificados. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, porque ahí aparecía Jehová en el lugar santísimo, ¿no? Ahí hablaba con Moisés. ¿Desde dónde? Desde sobre el propiciatorio. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda la grosura. Y ahí da a conocer otra vez que es la grosura, era lo mejor del becerro, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Sería como que esa grasa que cubre lo que llamamos nosotros el lomo fino, la mejor carne. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote, ¿qué tenía que hacer? En el altar de bronce, o en el altar del sacrificio, o altar de holocausto, hará arder sobre el altar del holocausto. ¿Qué hacía arder? Lo mejor del becerro. La sangre significa, esparcir la sangre significa, Señor, te entrego mi vida. Y cremar la grosura implica, Señor, yo te ofrezco lo mejor. Hoy sigue siendo igual, hermanos. La grosura es lo mejor. ¿Qué le damos a Dios? Un joven, ¿qué es darle lo mejor para Dios? Su vida. El joven no debe esperar terminar el colegio para servirle, o algunos esperan terminar la universidad, quieren hacer otra maestría. Dice, Señor, yo te sirvo cuando tenga un trabajo. Te voy a servir cuando tenga mi casa, cuando me case. No, ya el joven se va envejeciendo, ya deja de ser joven. Y perdió la oportunidad de darle a Dios, ¿qué cosa? Lo mejor. Ya los años se fueron. En estos días hay unos jóvenes que han dicho que ya no le quieren servir a Dios. Más adelante. ¿Cuándo más adelante? Si la vida es fugaz, si la vida es efímera, pasajera. Y los jóvenes que hoy son fuertes, pronto perderán su vigor. Y esperamos que lleguen a ser ancianos. Pero la vida se termina pronto. Servir a Dios es hoy. Hay personas que dicen, yo voy a hacer lo posible por ayudar a esa persona que tiene necesidad. Ya no la va a ayudar. Es lo que Dios nos pone en el corazón hacer hoy. Hoy tengo que hacerlo. El joven no tiene que decir mañana le voy a servir a Dios, sino hoy, lo mejor de mi vida, lo mejor de mi tiempo, lo mejor de nuestros dones, lo mejor de nuestros talentos, también lo mejor de nuestros bienes materiales hoy. Hay unos que dicen, yo sí le voy a dar a Dios para su obra, pero primero voy a salir de las deudas. No sale nunca de las deudas, muere endeudado. Es hoy para Dios. Y por esto mismo muchas personas viven endeudadas, porque no tienen organizada su economía. Y casi seguro, Dios no está primero. Dios no está primero. Bueno, eso de dar la grosura era lo mejor. Dice el versículo 11, y la piel del becerro, eso es secundario, y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. En fin, todo el becerro, ¿qué hará?
sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. El buey o el becerro inocente moría por el culpable. ¿Y quién era el culpable en este primer caso? Un sacerdote ungido. Entonces el pastor también peca. Todo, porque el pastor también es oveja. Ahí tenemos el primer caso. El segundo sigue el mismo rito, sigue el mismo proceso. Ahora tenemos la ofrenda por el pecado de toda la congregación. Lean el verso 13. Si comprendemos el primer ejemplo, ya comprendemos los otros tres. Igual que cuando nos toca estudiar el Salmo 119. Allí el Salmo 119 tiene 22 letras del alfabeto hebreo. Y de cada letra hay una porción, una enseñanza bíblica. Realmente son 22 repeticiones. Y si uno aprende el contenido, lo discierne bien, lo comprende bien, el contenido de la primera letra, puede comprender de las otras 21. Aquí también sigue luego el mismo proceso. Veamos el segundo caso, la segunda ofrenda para expiación. Verso 13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, esto es errar al blanco, si hubiere pecado, y el yerro, ¿qué es yerro? Delito cometido por ignorancia o por malicia. Por ignorancia o por malicia. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, ¿cuáles son los principales mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, guarda el día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra. El otro, no matarás. El siguiente, no cometerás adulterio. El siguiente, no chorearás, no robarás. No robarás energía eléctrica. Y el otro, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el número 10, no codiciarás la motocicleta de tu hermano, el carro de tu hermano, la casa de tu hermano, el apellido de tu hermano, el título de tu hermano, la cara de tu hermano, los músculos de tu hermano. No codiciarás. Que cada persona viva contenta con lo que tiene. Entonces eso va contra la envidia. Dice el verso 14: luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, ¿quiénes? La congregación. La congregación ofrecerá, al igual que el sacerdote ungido, un becerro. Era la ofrenda más costosa. Ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y noten esto. Y los ancianos de la congregación, en representación del pueblo, pondrán sus manos sobre ¿qué? Sobre la cabeza del becerro, animal inocente. ¿Quiénes ponían las manos? Los culpables sobre el inocente. Nosotros los culpables pusimos nuestras manos sobre el inocente, Cristo. Y Él derramó su sangre por mí, por ustedes. El justo por nosotros los injustos. Hermanos, cuando predicamos el Evangelio, tenemos que decirle a la persona que le predicamos
que Cristo murió en la cruz por ellos y que no rechacen el sacrificio de Cristo en la cruz. El tema más importante del que el pueblo de Dios debe de hablar es la muerte de Cristo. ¿Qué nos salva? ¿La vida de Cristo o la muerte de Cristo? La muerte de Cristo. Y cuando se participa en la Santa Cena dice, la muerte de Cristo anunciáis hasta que Él venga. Ustedes y yo no hemos predicado el Evangelio si no hemos hablado de la muerte de Cristo. Padres de familia, a sus hijos, como nosotros lo hicimos con los nuestros cuando eran pequeñitos, siempre les enseñamos, Cristo murió en la cruz por ti. Tú eres malo. El niño ya nace pecador. Algunos enseñan que el medio los corrompe. No, el niño nace pecador. Hay algunos jóvenes que viven resentidos. Dicen, yo soy así porque mi papá me abandonó, porque mi mamá no me dio atención. Y entonces crecen con tremendos resentimientos, crecen con complejos y tienen ira y no quieren perdonar. Pero es verdad que el papá lo descuidó y la mamá también. Pero el joven obra así porque es pecador. Y ya tiene que arrepentirse. Tiene que abandonar ese resentimiento y volver a Cristo y decirle, Señor, ya, mi papá y mi mamá me dejaron, pero tú nunca me dejaste. ¿El hombre peca porque es pecador o es pecador porque peca? ¿El hombre peca porque es pecador o es pecador porque peca? El hombre peca porque es pecador. ¿Nacimos pecadores? Sí, nacimos pecadores. Todo niño nace pecador. ¿Y qué es nacer pecador? Con una naturaleza inclinada a lo malo. Al niño ninguna persona le enseña a hacer lo malo. Y lo aprende, ya lo tiene en su naturaleza. Así que los que sufren y se están quejando que son así porque el padre no le dejó una herencia o porque la mamá lo maltrató, dice, mi mamá era borracha. Ya tiene que arrepentirse de sus pecados y abandonar esa queja, esa amargura, ese resentimiento. Y entonces hay personas que andan buscando un tratamiento psicológico. Tienen que buscar a Cristo, el tratamiento de Cristo. Y cuando Cristo limpia los pecados, quita todo complejo, quita todo trauma, toda envidia, todo odio, toda amargura del corazón. Y allí entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es, se acaba todo. A raya para los vicios, todo vicio, droga, alcohol, pornografía, lo que sea. Nueva persona es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El asunto es sencillo, pero tan profundo, tan serio. Dice el 15, los ancianos pecadores de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán a aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, igual que el caso anterior, rociará 7 veces la misma sangre, 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y ese velo estaba ya teñido de sangre. Ese es el velo que se rasgó de arriba abajo cuando Cristo murió. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos el altar que está delante de Jehová, el altar de incienso, en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Eso es a la entrada del atrio que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Igual que el caso anterior, le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar.
¿Qué significa la grosura? Darle a Dios lo mejor. Esto de venir a esta reunión, yo creo que le hemos dado a Dios la grosura. Cuando apartamos un tiempo para leer la Biblia, le estamos dando la grosura, lo mejor. Cuando apartamos un tiempo para orar, eso es la grosura. Y apartamos un día entero para ayunar, eso es grosura. Cuando vamos a evangelizar, a visitar a un enfermo, eso es grosura. Cuando damos una ofrenda material para él, eso es una grosura. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, porque esa es ofrenda para Jehová. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos. ¿Y qué pasa? Obtendrán perdón. Y obtener perdón significa ha sido expiado su pecado. Su pecado ha sido expiado, perdonado, quitada su culpa. Y al igual que el primer caso, sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Tercer caso, en el verso 22. Ahora, cuando pecare un jefe, como tenemos en la pantalla, la ofrenda por el pecado de un gobernante del pueblo. Imagínense lo que sucediera si nuestros gobernantes se arrepintieran. Pero la mayoría de ellos no se arrepienten, ni quieren arrepentirse. Por eso estamos como estamos, perdidos en delitos y pecados. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, ¿qué tenía que hacer? Luego que conociere su pecado que cometió, ahora presentará por su ofrenda, ¿qué cosa? Un macho cabrío. Es el macho de la cabra. Un macho cabrío sin defecto. ¿Tenía el mismo valor del becerro? No, de menor valor, sin defecto. Igual el procedimiento. El pecador que hacía, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Qué significa esto? Que el animal inocente moría por el hombre culpable. Como Cristo el inocente murió por mí, el culpable. Esa es la enseñanza. Luego que conociera el pecado, pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y hacía exactamente igual que el primer caso, la ofrenda por el pecado de un sacerdote ungido, igual que la ofrenda por el pecado de toda la congregación. Aquí tenemos el pecado de un gobernante que era expiado. La última parte del verso 26. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado. ¿Y qué pasará? Y tendrá el perdón. Y tendrá perdón. Porque eso significa la palabra expiación. Perdonar, cubrir, borrar. Esa expiación era una expiación temporal, porque vamos a ver luego en Hebreos que no pueden quitar, esa sangre no quitaba el pecado, la de Cristo sí quita el pecado. Y en último lugar, la ofrenda por el pecado de un hombre o mujer del pueblo, un hombre común, una mujer común, versos
27 hasta el 35. Leamos el 27. Si alguna persona, hombre o mujer del pueblo, pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere. ¿Qué es delinquiri? Delinquiri. Cometer un delito. Cometer un delito. Y delinquiere. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda ahora una cabra. ¿Cómo se llama el macho cabra? Macho cabrío. Una cabra. El macho cabrío de menor valor que el becerro. ¿Y la cabra? Menor que, también costaba menos que el becerro. Porque el macho siempre es más fuerte, más pesado. Y entonces traerá una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y pondrá, igual que en los otros casos, su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del tabernáculo. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. Ese es el altar que estaba en el atrio, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego dice que quitará toda la grosura y la quemará. En la última parte del versículo 31 dice que esto será olor grato a Jehová. Y allí mismo en el verso 32, y si por su ofrenda por el pecado fuera un cordero, hembra sin defecto. Un cordero hembra es una cordera, como se dice en el 5:6. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera. Eran aceptados estos sacrificios sin defecto. Igual como en los otros casos, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación. ¿Qué significa esto? La cordera inocente moría por el hombre culpable. Culpable soy yo. Ustedes son culpables y yo también. Cuando predicamos el evangelio a nuestro amigo, tenemos que decirle: tú eres culpable y mereces morir. Dice: me puede dar un trompón, pero es que ese es el evangelio. Por eso es que los templos están llenos de personas que no conocen a Jesús. Yo tengo mucho temor en lo que voy a decir, pero hay mucha gente que aún se ha bautizado, pero realmente nunca se han arrepentido, nunca han comprendido y nunca han sentido en su corazón que son culpables y que el inocente Cristo murió por ellos. Han seguido nada más un rito, pero no conocen al Señor. Es una pena decir esto, y por esta razón tanta gente que entra y sale, tantas personas que se bautizan, pero pocos son los que se mantienen fieles. ¿Y por qué esas personas llegan hasta el bautizo y se van? Porque nunca reconocieron que eran culpables y que el inocente Cristo murió por nosotros los culpables. Y si aquí hay personas que no reconocen que son culpables y que Cristo el justo murió por ellos, durarán aquí en este templo poco tiempo. Irán a otro lugar y durarán poco tiempo. Pero las personas que genuinamente se han arrepentido, nos hemos arrepentido, permaneceremos. El que genuinamente se ha convertido. Entonces dice: pondrá su mano sobre la cabeza. Y luego dice el 35: y quitará toda su grosura,
como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación por su pecado que habrá cometido. ¿Y qué pasa? Y será perdonado. Y será perdonado. No importa lo malo que una persona ha hecho, si reconoce que es culpable. Pero el problema de la gente buena es que no es buena. Hay gente que dice, yo no le he hecho nada mal a nadie, pero la Biblia dice, uy, mis manitas son limpiecitas, nunca he asesinado. Y Dios dice que el asesinato no es un acto de la mano solamente. El asesinato es un acto del corazón. Dios dice que cuando un hombre o una mujer odia a su vecino, odia a su hermano, odia a la suegra u odia al yerno, es un asesino. El que aborrece a su hermano es un asesino, y los asesinos no tienen vida eterna. Así que puede que digamos que no hemos pecado, pero hemos pecado con el pensamiento. La concupiscencia es cometer el acto pecaminoso en la mente. Todos hemos pecado. Y la persona que recibe el perdón de los pecados es la que reconoce que merece la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Hermanos y amigos, para concluir, revisemos unos versículos de Hebreos. Vamos a Hebreos. Primero, 24. Hebreos 7, 24. Hebreos 7, 24 en adelante. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual Cristo, 7:25, puede también salvar perpetuamente, puede salvar eternamente a los que por Él, por medio de Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, Cristo. ¿Cómo es Él? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Inocente. El inocente Cristo murió por usted, murió por mí. Ese es el tema más importante de la Biblia. Y de la muerte de Cristo y de Cristo se habla en los 66 libros. Claro, a veces se dice, para evangelizar, pregunta a los hermanos, ¿qué libro uso? Dice, use Juan. ¿En qué parte de la Biblia dice que use Juan para evangelizar? Si un libro para evangelizar es el que estamos estudiando, Levítico. Con cualquiera de los libros, cualquiera de los 66 libros se evangeliza, comenzando desde la Escritura. Comience desde Génesis a evangelizar, o comience desde Levítico, o comience desde Juan. Los 66 libros son para evangelizar. Dice, recomiéndeme un libro para los jóvenes. ¿Qué? Recomiéndeme un libro, los 66 libros. Y dice las mujeres, unos temas para las mujeres, los 66 libros. Dice unos temas para los ancianitos, los 66 libros. La Biblia es pertinente para todos. ¿Dónde está eso que hay ciertos libros para unos? Ahí dice, los jóvenes estudien Proverbios. Proverbios es un lindo libro, pero miren, Levítico. ¿Cuánto se habla de la expiación? Otro texto, 9:11. Pero estando ya presente Cristo, 9:11, Hebreos, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros o los becerros
o los bueyes, o los novillos, y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Es decir, si la sangre de los machos cabríos cubría el pecado temporalmente, dice el 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y el último, 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Expiación ahí en Levítico es cubrir el pecado. Lo quitaba temporalmente, no puede quitar el pecado. También dice el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Y ahora entonces, en el 22, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe. ¿Cómo tenemos que acercarnos? Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con confianza a Dios el Padre por medio del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Los que estaban durmiendo ya se pueden despertar. Ya es tiempo. ¿Cómo estuvo el mensaje? Bien, bonito estuvo. ¿Comprendió todo? Todo. Bueno, oremos al Señor. Solo es una broma. Amado Dios, a ti nos acercamos por Jesucristo, nuestro único Salvador. Gracias, Señor, por este tema, las ofrendas para expiación del pecado. La ofrenda por el pecado de un sumo sacerdote ungido. La ofrenda por el pecado de toda la congregación. Hemos estudiado la ofrenda por el pecado de un gobernante del pueblo y la ofrenda por el pecado de un hombre o mujer del pueblo. En todos los casos, el inocente animal moría en lugar del culpable hombre o mujer. Y el inocente Cristo murió en la cruz por nosotros los culpables. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas gracias, Señor, por morir por nosotros en la cruz, por morir por mí, el justo Cristo, por nosotros los injustos. Reconocemos que la paga del pecado es muerte. Merecíamos morir por nuestros delitos y pecados, pero tú, como nuestro sustituto perfecto, moriste en la cruz, derramaste toda tu sangre, sangre preciosa que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Mi hermano, mi hermana, ¿hay algún pecado que usted tiene que confesarle a Cristo? Hágalo en este momento allí de pie y dígale: Señor, tú me has perdonado mis pecados pasados, presentes y futuros, pero he pecado y te confieso mi pecado. Digámosle al Señor qué pecado hemos cometido. Allí en nuestra conciencia, en nuestra alma, confesémosle nuestros pecados.
Señor, te confesamos nuestros pecados. Gracias por tu sangre derramada por nosotros. Y amigos que están aquí de pie o los que están conectados, los que nunca se han arrepentido, arrepiéntanse en este momento. Allí de pie, díganle en su corazón, en su alma, en su mente, digan estas palabras: Dios, me acerco a ti por Jesucristo, reconozco que soy culpable y que merezco la muerte. Pero también he oído en este momento, en este mensaje, que tú, el inocente Cristo, moriste por mí en la cruz. Tomaste mi lugar. Perdóname, Señor. Lava mi maldad. Limpia las manchas de mi alma con la sangre que derramaste en la cruz. Yo me arrepiento de todas mis maldades. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. Ayúdame, Señor. Gracias por esta salvación tan grande que he recibido en este momento de ti. Y ayúdanos a todos, Señor, que cada día vivamos con gratitud y pensando en el sacrificio de Cristo en la cruz por mí. La obra de Cristo en la cruz. Esa obra de amor. Cantamos hace un momento: el oro y la plata no me han redimido. Es la sangre de Cristo la que nos ha redimido, nos ha limpiado, nos ha expiado nuestros pecados. Gracias por este estudio que ha hablado a nuestros corazones. Ayúdanos para que seamos fieles y nos mantengamos con la mirada en ti. Vivamos con gratitud y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos queridos, que el Señor los bendiga, y a los hermanos que se han conectado con nosotros, Dios los bendiga y les damos un abrazo en el amor de Jesucristo. El Señor los bendiga.